Farid, llama la atención cómo ha podido ir incrementándose esta tensión y esta crisis a partir de lo que fue un supuesto ataque contra bandistas y que dejó heridos militares y civiles. Claro, digamos, hay un problema real en esa frontera, pero es un problema histórico, no es un problema de reciente data. Ha sido una frontera a través de la cual se ha contrabandeado madera, especies en peligro de extinción, incluso ha habido casos de trata de personas, han pasado guerrilleros y paramilitares, generalmente desde Colombia hacia Venezuela. Entonces, digamos, el problema es real. La pregunta es si esta es la forma adecuada de afrontar el problema, y peor aún teniendo en cuenta que esto solo es el estado de Táchira, y si no me equivoco hay hasta 4 estados de Venezuela que tienen frontera con Colombia, o tienen territorio en la zona de frontera entre ambos países, y el gobierno no ha descartado la posibilidad de que esto se extienda a esas otras zonas, con lo cual la crisis humanitaria no va a hacer sino crecer. Sí, y hemos visto además las imágenes y las quejas de los colombianos expulsados. Tienen unas letras en sus casas que han sido registrados de que van a ser demolidos. La manera también, no estamos hablando de refugiados que huyen de una guerra, como las imágenes que estamos viendo de Europa, son personas que vivían en esa zona y por la causa de este incidente, aunque claro, han habido otros problemas previos, son deportados de esta manera sin siquiera, como tú decías, tener en cuenta su condición de legal. Claro, algunos están legalmente y se dedican a actividades legales. Algunos, al margen de su estatus migratorio, pueden dedicarse a actividades que para la legislación venezolana son ilegales. Por ejemplo, llevar productos subsidiados en Venezuela para venderlos a un precio más alto en Colombia. Y algunos se dedican a actividades ya abiertamente criminales. Pero también hay venezolanos que probablemente hagan lo mismo del lado colombiano de la frontera. El tema es que no parece discriminarse entre personas que están en una situación y la otra, y la actitud parece ir contra cualquiera que tenga nacionalidad colombiana. Ese es el problema con esto, y en ese sentido parece haber un caso de violación de derechos, sin mencionar el que mucha gente denuncia un trato arbitrario, y Maduro dice no puede estar ocurriendo porque les hemos dado reglas para enfrentar la situación que proscriben eso. Bueno, tal vez les hayan dado reglas que prohíben el maltrato a la población, pero eso no quiere decir que no sea posible que de motu propio algunos militares estén maltratando a la población. La actitud inicial debiera ser investigar, no simplemente negar el hecho. Y además también, teniendo en cuenta un poco el trasfondo político, ¿no? La cercanía de las elecciones en Venezuela y la presencia, el uso político que puede estar siendo también un tema. Está Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Venezolana, ha ido a la frontera y ha dicho además que bueno, que eso sucede porque Colombia tiene que alimentar a sus colombianos y tiene que darles gasolina a los colombianos. O sea, está incrementando el nivel de enfrentamiento, ¿no? con Venezuela. Se está volviendo una etapa como la que era los permanentes enfrentamientos entre Uribe cuando era presidente y Chávez cuando era presidente. Es posible porque el uso político se da de ambos lados. Digamos, Uribe no está gratuitamente ahí. En Colombia hay elecciones regionales aún antes que en Venezuela. Los dos países, en Colombia las elecciones regionales son en octubre y el partido de Uribe no está muy bien en las encuestas, pese a que él sí tiene niveles de aprobación altas como persona, y sus palabras han sido más desmedidas aún que las del propio presidente Maduro. Claro, la diferencia es que él ya no representa al gobierno colombiano, son las palabras de un ciudadano colombiano, no del gobierno. Pero digamos, creo que de manera irresponsable en ambos lados de la frontera se está utilizando políticamente esto, y claro, en todo caso el problema no lo causó Uribe, lo está aprovechando políticamente, pero el origen de este problema es la política del gobierno venezolano. Dicho sea de paso, se ha declarado estado de excepción en 5 municipios, luego se añadió un 6º del estado de Táchira, pero que se podrían extender a otros municipios por 2 meses. Y esto implica que hasta fines de octubre no se va a poder hacer campaña electoral en esos municipios. No se descarta la posibilidad no solo de extender territorialmente, sino temporalmente el estado de excepción, en cuyo caso no podría haber campaña electoral. Y estas son zonas donde la oposición tiene bastiones importantes. Claro, y es lo que ha dicho la Mesa de Unidad Democrática, ¿no? Que esto puede ser un motivo para tener después algún tipo de pretexto para poder postergar las elecciones. Además, elecciones, como tú has dicho, hay en los dos países. En los dos países, efectivamente.
El presidente venezolano Nicolás Maduro expresó nuevamente su rechazo a la recomendación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para que se convoquen a observadores en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. En una rueda de prensa con la prensa internacional sobre el líder chavista, rechazó los comentarios injerencistas, dijo, de Almagro y expresó su deseo de que ese organismo desaparezca. De prensa que ofrece el presidente de la República. Si como militante político que soy me preguntaran si hace falta que venga alguien de la OEA, yo diría, ni en la esquina la quiero. La OEA debe morir, y morir en paz. Y ojalá Almagro sea el sepulturero de la OEA. La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, se negó a declarar en la primera audiencia por el caso aduanero de corrupción denominado La Línea. La ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, se negó a declarar durante la audiencia judicial en la que la Fiscalía la acusó de liderar una red de corrupción aduanera, un caso en el que también está implicado el jefe de Estado Otto Pérez Molina. Durante la celebración de la primera audiencia contra la ex alta funcionaria en el juzgado B de mayor riesgo que preside Miguel Ángel Gálvez, la Fiscalía exhibió varias escuchas telefónicas, pruebas con las que sustentó su acusación. Mario Cano, el abogado de la ex vicepresidenta, dijo que su defendida, la primera mujer en asumir la segunda magistratura del país, no aparece directamente en esas conversaciones, por lo que no ha sido clara su vinculación. Además, la defensa indicó que pedirá medidas sustitutivas para evitar que Baldetti continúe en prisión, condición que tiene desde el pasado viernes cuando fue arrestada en un centro médico privado. En las últimas exposiciones, la Fiscalía mostró una tabla que documentaba los supuestos sobornos que la estructura de La Línea entregaba a los ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas. No obstante, en dicha documentación no se especificó quiénes eran los titulares de esas carteras en ese momento, a excepción del caso de Energía y Minas, en el cual se apuntó el apellido Archila, anterior ministro de dicha cartera. Por su parte, dos ministros del Ejecutivo que preside Otto Pérez Molina, quien desde el viernes pasado enfrenta una acusación por corrupción, renunciaron al puesto y elevaron a 5 el número de funcionarios que se apartan del cargo en los últimos 3 días. Los dos que dimitieron son el de Finanzas, Dorval Carías, y el de Comunicaciones, Víctor Corado. A estas deserciones se suman la de los viceministros de Finanzas, Edwin Martínez, encargado del área presupuestaria, y Saúl Figueroa, responsable del área fiscal, y Ecaterine Parrilla, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. No, se complica cada vez más la situación política y jurídica del presidente de Guatemala. Hemos visto que en términos políticos se está quedando bastante solo, ministros que siguen renunciando, la iglesia que también está en contra de él, las manifestaciones en las calles, y además su situación jurídica también es bastante difícil. Sí, cuando uno veía estudios sobre reforma del Poder Judicial en América Latina, generalmente uno de los casos de éxito era el de Guatemala, precisamente, ¿no? Pese a ser un país sumamente violento, sí, con altos niveles de corrupción, la reforma judicial había funcionado relativamente bien. Y eso es lo que hace que, digamos, cuando hay estas acusaciones, tengan credibilidad ante la población. No es un poder judicial, digamos, partidarizado en ninguna dirección, ni particularmente corrompido por intereses especiales. Luego, entonces, cuando el poder judicial acusa tanto al presidente como a la vicepresidenta, la mayoría de la población tiende a creerlo, y la prueba de que esto tiene credibilidad es que los propios ministros del presidente lo abandonan. Ya le ha renunciado casi la mitad del gabinete. La presunción es que él no renuncia porque quiere aferrarse a la inmunidad a la inmunidad que le concede el cargo y que seguiría teniendo aún después de dejar la presidencia. Ahora, estaba hablando hace unos días en la revista The Economist de una supuesta primavera centroamericana, que dice que a diferencia de la primavera árabe se están levantando las personas, pero no contra gobiernos dictatoriales, sino contra democracias, pero que hay cada vez más participación ciudadana demandando transparencia. En Honduras y en Guatemala. Sí, bueno, y es que en Nicaragua. Bueno, el caso de Nicaragua, lo que hay que empezar por reconocer es que al margen de lo que uno piensa de Daniel Ortega, él es auténticamente popular. Sí. Digamos, claramente busca eternizarse en el cargo, pero... Como Rafael Correa o como otros más. Y en cuanto a niveles de corrupción,
Por ahora nada de lo que se le atribuye al gobierno de Ortega es comparable a lo que se le atribuyó en su momento, y no solo dentro, sino fuera de Nicaragua, al gobierno de Arnoldo Alemán. Pero efectivamente en Honduras y en Guatemala hay una sensación de hartazgo frente a gobiernos que, si bien son elegidos, gobiernan, primero no tienen control sobre poderes fácticos como las Fuerzas Armadas, pero en segundo lugar, en la medida en que efectivamente ejercen el gobierno, lo hacen para fines propios y no para cumplir con el mandato de los electores. Pero bueno, el caso de Guatemala en todo caso es interesante porque primero, buena parte del espectro político se ha vuelto en contra del gobierno, incluyendo algunos de sus antiguos aliados. El Poder Judicial lo ha denunciado y la Corte Suprema de Justicia ha dado, digamos, pase a esta denuncia, y la opinión pública efectivamente se está movilizando en su contra. O sea, hay sectores sanos de la sociedad guatemalteca que tratan de poner coto a la corrupción. En medio de una crisis política que no parece disminuir aún, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, anunció que reducirá tanto el número de ministerios del gobierno de los 39 actuales a 29, como los cargos de confianza, unos 22.000 en todo el país. El Ejecutivo también ha confirmado que intensificará el programa de reducción de gastos administrativos, es decir, de transporte, agua, energía eléctrica, así como